Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Paulina de la Torre, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este jueves de intangibles. Espero que estén teniendo muy bonita semana. El día de hoy quisiera comentar un punto que he logrado detectar en diversos acercamientos que hemos tenido con clientes cuando estamos por comenzar un proyecto de evaluación. Y es que cuando tenemos esa conversación inicial, he podido identificar que cuando entra en juego la palabra subjetividad, les genera un poco de conflicto, como un poco de temor, el que esto pueda ir implícito dentro del proceso de evaluación. Y me gustaría poder detenernos un poco para poder aclarar cuál es la relevancia de este factor y por qué sí o sí va a existir en un proyecto de evaluación, ya sea de un negocio, de una empresa o de activos intangibles. Quiero que nos imaginemos cuando vamos por primera ocasión a una cita con un médico, el que ustedes quieran. Y digamos que ustedes traen un dolor abdominal. Entonces llegan con el doctor, se sientan, les pregunta su nombre, edad, todo, y luego ya les dice que cuál es el motivo de acudir a consulta y ustedes le expresan que es un dolor abdominal. Y fuera de empezar a ahondar en el tema, que les pregunte cuándo inició, en dónde lo tienen, si se le mueve hacia algún lado, si ha tenido fiebre, si ha habido algún cambio en la alimentación, etc. Luego lo que hace es pasarlos, explorarlos, palpar el abdomen, ver dónde está el dolor, tomarle la temperatura, el pulso, todo. De ahí les dice que si traen estudios de laboratorio, algún estudio de imagen, una radiografía, tomografía, los ve rápidamente, de ahí termina, emite una receta, se las da y los despacha. ¿Cómo se sentirían ustedes ante este escenario? Yo creo que no se sentirían bien atendidos y que la visión del doctor estaría corta. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo para poder comprender a su propia persona, que es quien está manifestando ese dolor. Y esto es algo que, si lo trasladamos al ámbito de las empresas, puede sonar muy incongruente cuando se quiere que un proceso de evaluación se limite a proporcionar información financiera, que ésta se vacíe en un formato, en Excel, en un machote, en lo que ustedes quieran, y que simplemente los números se procesen y nos den un resultado. Y se los quiero platicar de una manera un poquito más detallada, haciendo una analogía con algo que muy comúnmente se hace en el ámbito médico. Y es que cuando estamos en la carrera de medicina, desde los primeros semestres nos enseñan algo que es el SOAP, que son siglas de subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y esta es una manera sugerida de tener un abordaje, un acercamiento con el paciente cuando por primera vez está yendo con ustedes, ¿no?, a una consulta. ¿Y en qué consiste? Primeramente, remontémonos a este ejemplo que les estaba dando. Llega una persona a consulta, se sienta, expresa cuál es su motivo, el dolor abdominal, y de ahí, idealmente, el médico tiene que avanzar por la primera parte, que es la subjetiva. Es decir, tener un interrogatorio en el que pueda comprender cómo es que se originó ese síntoma, cómo ha ido evolucionando, qué asociaciones tiene, y si es que el paciente, por ejemplo, ha tomado algún medicamento, si le ha funcionado, si no ha tenido ninguna influencia, y también poder comprender en qué entorno se encuentra la persona ante la presentación de este síntoma. Es decir, si está ahorita con un tema familiar que le esté afectando, carga de trabajo en el ámbito laboral, si está durmiendo bien, si hace actividad física, si tiene buenos hábitos, si es una persona ordenada o por el contrario tiene hábitos que le pueden estar perjudicando su calidad de vida, etc. Hay que entender primeramente ante qué nos estamos enfrentando en esa situación de la persona como tal, antes de avanzar a cualquier otra cosa. Ya que esto se tiene bien claro, es cuando ahora sí el médico le dice al paciente, bueno, vamos a revisarte, y pasan hacia una mesa de exploración en donde ya ahora sí le puede tomar la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. Poder palpar el abdomen, identificar dónde está el dolor, si es superficial, profundo, si se irradia para otros lugares, todo. Ahora sí, obtener datos que son objetivos, es decir, son comprobables en ese momento. De ahí, ya ahora sí poder decir, oye,
Si ya te hiciste algún estudio de laboratorio, algún estudio de sangre, de imagen, vámoslo revisando y ahí se puede identificar si tiene elevación de células inflamatorias, por ejemplo, o si se tomó una tomografía, pues ver si hay alguna masa, algo anormal que puede ir orientando. Toda esta información se va recopilando y se va procesando. Ahí es donde avanzamos hacia la tercera fase, que es el análisis, en donde se tienen que ir concatenando datos y poder ir teniendo una orientación de hacia dónde puede guiarnos toda esta información para obtener conclusiones de cuál puede ser el diagnóstico o cuáles son los pasos a seguir. Y ahí llegamos a la cuarta fase, que es el plan, en donde ya se puede determinar si se necesitan estudios adicionales de sangre, de imagen, algún tratamiento en particular, algún medicamento, cambio de hábitos y en cuánto tiempo se le va a tener que realizar un seguimiento, etc. Es un proceso ordenado que lleva una lógica que nos permite tener todo el conocimiento de forma integral para emitir una conclusión que esté debidamente sustentada. Y lo mismo ocurre en un proceso de evaluación. Primeramente debemos de comenzar por la parte subjetiva, es decir, comprender la entidad ante la que nos encontramos, el negocio, ya sea que estemos evaluando el negocio en marcha como tal o el activo intangible que comercializa esa entidad. Ya que entendemos su modelo de negocio, cómo fue que se originó la empresa, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuáles son los planes que tiene hacia el futuro, ahora sí hay que comprender en el contexto en el que se encuentra, es decir, la industria en la que se está desarrollando, si está en una etapa de auge, si al contrario se está contrayendo, cuáles son las perspectivas, el panorama económico, etc. Una vez teniendo ese conocimiento, ahora sí podemos entrar a conocer los datos objetivos de la empresa, es decir, su información financiera, poder ver cuáles son sus crecimientos, sus márgenes, su rentabilidad, poder entender qué tan saludable financieramente es la empresa, y esto lo vamos contextualizando, concatenando con los datos, con la información previa, la subjetiva. Y en este punto es donde llegamos al tercer paso del análisis, en donde vamos orientándonos para poder ver hacia dónde se dirige la empresa, cuál es ese potencial que tiene o cuáles son las perspectivas de crecimiento, de generación de beneficios económicos hacia adelante, para finalmente llegar a la última fase de la P, que aquí no tanto es un plan, pero sí es una conclusión. Es el valor justo de mercado que debe de reflejar la realidad de la capacidad que tiene ya sea la empresa o el activo intangible como tal para generar un beneficio económico a futuro. Ya les he comentado anteriormente que desde mi perspectiva el abordaje que se lleva a cabo de un médico hacia un paciente, en donde debe de ser totalmente individualizado, es algo muy similar al abordaje que se debe de tener al querer evaluar una empresa o un activo intangible, porque son entidades únicas, no podemos generalizar ni podemos decir que este es el caminito que va a funcionar para todos. Y definitivamente la parte subjetiva juega un papel fundamental, no únicamente para entender ante qué nos encontramos, sino para poder proyectar hacia el futuro. Pues espero que esta analogía ayude a que no se tenga ese miedo ante la palabra de subjetividad, sino que se tenga una comprensión de por qué es relevante tenerlo en cuenta. Pues como siempre les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme, espero que sigan teniendo muy bonita semana y aquí continuamos en comunicación. Muchísimas gracias.